Listo, compañeros. Ahora sí, entonces otra vez buenas noches para las personas que se conectan como cada lunes y miércoles con este colectivo que se llama Enfoque Público. El día de hoy vamos a empezar haciendo un repaso del tema que arrancamos la semana pasada, que es el decreto 1421. ¿Sí? Entonces ustedes estuvieron muy juiciosos, muy atentos, que aparte el tema estaba muy interesante, haciendo un recorrido por la historia. Vamos a hacer este repaso. Entonces ustedes son libres de contestar, ya sea activando el micrófono o ahí en el chat. Como ustedes digan, vamos a hacer un repaso con verdadero o falso. Ustedes dirán, ay, pero ¿por qué no ponen esos temas con preguntas tipo A, B, C, así como la comisión? Pues de todos modos, ahí con el verdadero o falso, usted está haciendo dos opciones, A y B. ¿Sí? Y le está sirviendo a usted para entender más o menos cómo son los casos de juicio situacional a los que se puede llegar a enfrentar. ¿Sí? Si bien acá no vamos a hacer como esos casos como tal, vamos a realizar un repaso, como les decía, a ver cómo quedaron ustedes en la parte de comprensión y qué tanta atención pusieron. Entonces vamos a ver esta primera pregunta. Dice, la evidencia bioarqueológica prehistórica que muestra la supervivencia prolongada de individuos con lesiones severas o amputaciones constituye una prueba irrefutable de que estas comunidades concebían la utilidad social y la inclusión bajo los mismos principios teóricos del modelo social contemporáneo. ¿Verdadero o falso? Vamos a ver si pusieron cuidado con esa parte de la semana pasada. Que mencionaba Carlos acerca de este tema, de las personas que de pronto nacían con alguna extremidad, bueno, sin alguna extremidad o la perdían, que hay de todos modos como evidencia arqueológica de esto. ¿Qué dicen ustedes, verdadero o falso? Los leo o los escucho. Por acá Giovanni levantó la manito. Sí, sí, eso denota que es verdadero, ¿no? ¿Qué dicen los demás? Ana María está levantando la manito. Verdadero. Verdadero, muy bien. Por acá dicen falso, falso. Nancy dice falso. Están como divididos, Carlos. ¿De qué dice? Estoy preocupado. ¿Será que sí vieron la clase? Que no estuvieron. Estoy preocupándome. Estoy preocupándome porque quiere decir que de pronto no quedó muy claro, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando estábamos por allá viendo el tema de la prehistoria? Que la única forma de comprobar, digamos que algún tema de, bueno, de pronto la palabra acá, evidencia bioarqueológica, ¿sí? Pero recordemos que en ese trasegar histórico veíamos que algunas, pues en algunos lugares del mundo, hacia la prehistoria, los grupos humanos en ese momento, pues daban soporte, ¿sí? Estaba comprobado que existía ese soporte y que de alguna otra forma ese soporte era comunitario. Entonces, que esas evidencias respaldaban la integración de estas personas con limitaciones físicas dentro de las comunidades. Miremos a ver, Juan, vamos por la mayoría. Por ejemplo, yo vi que Ana María dijo que verdadero, ¿cierto, Ana María? ¿Dijiste verdadero? Sí, señor. Y Listo, Ana dele a Patricia ver también dice verdadero, verdadero. Juancho. Muy bien, ve, ahí está. Léalo a ver, Juan, qué dice. La respuesta porque no es verdadero. Juan, no lo escucho. Ah, vaya, y yo acá hablando como una lora. Bueno, vamos con la pregunta 2 rápidamente. En las civilizaciones Pero la mesopotámicas, primera, espere, pero la ya lo primera, ¿por vamos. qué? Eso, por favor, deme claridad. Aunque demuestra cooperación y división del trabajo, la supervivencia comunitaria respondía a dinámicas de subsistencia grupal y no a una conceptualización teórica moderna de inclusión. Y esa palabra, como menciona acá, pues es algo teórico y algo moderno. Anteriormente, ¿qué pasaba, Carlos? Con la gente que tenía alguna discapacidad. Listo, pues digamos que esto hace parte de un planteamiento teórico que se da desde las comunidades prehistóricas, como yo lo estaba diciendo, ¿sí? Pues digamos que existen los rastros en los temas de pues, hallazgos óseos y digamos que muestras de estas primeras civilizaciones que sí se da como un soporte, pero que haya sido algo pues garantizado es lo que está acá ante la juicio, ante la pregunta como está planteada, ¿sí? Es decir, negar que haya existido ese soporte no puede ser,
totalmente contundente. Por consiguiente, podría uno, digamos que, tener como dentro de ese imaginario que sí se pudo haber dado ese soporte comunitario. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos con la segunda. Dice, en las civilizaciones mesopotámicas, la interpretación de las alteraciones físicas y cognitivas integraba simultáneamente explicaciones teológicas, empíricas y adivinatorias, donde la posición socioeconómica condicionaba de manera decisiva la experiencia de la enfermedad o limitación. ¿Verdadero o falso? Bueno, los leo a ver qué me dicen las. Por acá dice verdadero, dice Alejandra. Ana María dice verdadero. ¿Qué dicen los demás? Verdadero, dice Nancy. Bueno, vamos a ver con la mayoría, pues. Verdadero, muy bien. En Mesopotamia coexistieron prácticas médicas empíricas con explicaciones mágico-religiosas y la red de apoyo y recursos dependía directamente de la posición económica y social. Es decir, si usted nacía con Listo. discapacidad y era de la clase baja, pues ¿qué pasaba? No lo iban a atender igual. Y que además no está muy lejos de nuestra realidad, ¿no? No estamos tan lejos de lo que hablamos y reflexionamos esa noche. Recordando que por allá, cuando hablamos de Mesopotamia, pues estábamos hablando sobre una parte de Asia muy próxima a África, que posteriormente los señores egipcios, la civilización egipcia, pues va a dar muchos aportes en todos estos temas de tratar de mediar algunas discapacidades, ¿cierto? Sin abandonar mucho el tema de lo mágico, lo religioso, lo cósmico, dentro de todo es imaginario. Pero son las bases para poder ir entendiendo que la humanidad se empieza a preocupar y empieza a hacer algunas mediaciones por el tema de la discapacidad. Vamos con la 3 rápidamente. Dice la 3. Las investigaciones historiográficas contemporáneas demuestran que el infanticidio de recién nacidos con anomalías físicas en la Grecia clásica no era una práctica universal ni legalmente sistemática, coexistiendo con prácticas de acomodación y cuidados familiares. ¿Verdadero o falso? Pues está interesante, porque por ahí había un compañero que mencionaba esto la clase pasada. ¿Tienen ustedes verdadero o falso? Eso está muy relacionado con el tema de los mitos de que los griegos desechaban de alguna otra forma a todos los niños que nacían con alguna alteración física o un tema morfológico. Y más porque la cultura popular como en 300 nos demostraba eso, ¿cierto? Pero bueno, miren que estudios contemporáneos evidencian que el infanticidio no era una norma obligatoria universal y que existían familias y médicos que procuraban el cuidado y adaptación de estos niños. ¿Listo? Vamos con la cuarta. La institución de la esclavitud en las civilizaciones antiguas evidencia que la condición corporal era variable, jerárquica primaria y absoluta que definía el destino social de un sujeto por encima de su estatus jurídico o clase social. ¿Qué dicen ustedes? ¿Falso o verdadero? A ver, los leo. Primero que me diga, me voy con esa. Nancy dice verdadero, Alejandra Jan dice falso. No, pero vean, están yendo muy divididos. Falso, falso, verdadero. Carlos, desempate eso. Falso. A ver con falso, pues. Muy bien, vean. La subordinación jurídica de la esclavitud prevalecía. Una persona con discapacidad continuaba siendo explotada en labores compatibles con sus capacidades dentro de su condición servil. Es decir, si usted fuera esclavo y tuviera alguna discapacidad, usted lo ubicaba en alguna parte. Eso sí tiene algo que ver con la actualidad, Carlos, ¿sí o qué? Porque de todos modos nosotros, dentro del término inclusión, no sé qué tan bien visto sea eso, ubicamos a las personas de acuerdo como a sus competencias y a lo que sean capaces de realizar. Vamos con, Sí, no, y de hecho en la sociedad contemporánea, pues una de las reflexiones que hacíamos era si el sujeto no hace un aporte, ¿sí? Si el sujeto no es productivo en términos aplicados a un oficio, al hacer, al producir, pues ese sujeto de alguna otra forma no tenía un valor dentro de los imaginarios de las sociedades, por ejemplo, una sociedad muy al extremo capitalista, ¿no? Pero que lo reflexionamos un poco y decíamos que de alguna otra forma ese individuo producía también, más allá de lo material, producía sensaciones, producía emociones, producía contacto, producía sensibilidad, y que esa era una forma de ir replanteando el tema de producción, ¿sí?
Yo acá leyendo 3.5. En la tradición taoísta, la metáfora del árbol inútil cuestiona la tendencia a valorar la existencia exclusivamente en función de su rendimiento productivo o instrumental, verdadero o falso. Muestra a ver qué me dicen por acá. No entendí, no deja, como así que no voy para leer, Paola? No, es que tenemos que avanzar un poquito. Ya después lo pueden ver con más calma en el video de YouTube. Por acá dicen verdadero, verdadero. Oh, yo se los puedo mandar ahora más tarde para que ustedes repasen. Verdadero, por acá están diciendo verdadero. Vamos pues a darle verdadero. Dice, muy bien, vea, estamos acertando. El texto plantea que no encajar en la función utilitaria impuesta por el entorno social no equivale a una carencia de valor existencial. Bien, Carlos, ¿cómo los ves? Si estuvieron atentos. Como Juan, qué pena. Que si estuvieron atentos estos muchachos. Sí, no, igual digamos que esto no es un recorrido histórico, esto simplemente es sensibilización frente al tema de inclusión, ¿no? Bueno, vamos con las 6 rápidamente. Acá admitiendo gente leyendo. Bueno. Dice, pregunta 6. Durante la Edad Media Europea, la categoría de persona con discapacidad operaba como un estatus sociomédico autónomo y claramente diferenciado de las nociones de pobreza, mendicidad y desamparo. ¿Verdadero o falso? Por acá dice Paola que verdadero. Dice Ana Patricia que verdadero. Falso dice Alejandra. Falso dice Ana María. Están divididos otra vez. Bueno, voy a irme por la que va ganando, verdadero, a ver qué pasa. Bien, vayamos ahí. ¿Qué dice? La categoría diagnóstica aislada de discapacidad no existe en el medioevo, sino que se sumía a una categoría socioeconómica transversal. Muchas veces decían que era ¿qué? Que era una posesión, que esa gente tenía algún demonio. Bueno, dice. En la sociedad medieval, las personas eran categorizadas socialmente con figuras como pobre, mendigo, inválido o desamparado, según su capacidad de autosustento y Sí. trabajo. Sí, total, en medioevo apenas, entre comillas, se venía dando el tema de la caridad, socavado desde la religión cristiana, pues siendo como uno de los pilares referentes dentro de las teorías que encontré, ¿no? Entonces apenas se veía dando como esa categoría y venía muy arraigado desde, sí, desde la caridad, ¿no? Juan, porfa, revisa ahí el WhatsApp que una personita le está pidiendo acceso, ¿listo? Pues en este momento tengo a todos los que me han pedido acceso. Bueno, vamos con la siguiente. Dice, pregunta 7. El Hospital Colonial Neogranadino de los siglos XVI y XVII funcionaban primordialmente como un centro de asilo, caridad y acogida de desvalidos, más que como una institución científico-médica curativa. ¿Verdadero o falso? Dice Ana María, verdadero. Por acá Mónica levanta la manito. Vamos a ir entonces con verdadero y rápido para que avancemos. ¿Listo? Muy bien, dice, los hospitales de la época colonial estaban orientados al auxilio espiritual, alimentación y acogida de los pobres antes de que se consolidara su función terapéutica y médica. Recuerden lo que decíamos la vez pasada, ¿cómo le decían a esas personas? El loquito. Por acá dicen verdadero, muy bien. Sí, ahí empieza a salir el concepto popular de loco, ¿sí? Y que quedó arraigado por muchas generaciones, ¿no? Cuando uno se portaba mal, entonces se lo llevaba uno, ¿quién? El loco. O en los pueblos tenían su propio loquito, pero entonces era, en el buen sentido de la palabra, pues una persona que tenía, pues, algún trastorno o algún desequilibrio en términos químicos que alteraba su estado mental, ¿no? Bueno, vamos con la 8. Dice, el registro antropológico de las culturas prehispánicas en el actual territorio colombiano permite afirmar de forma unánime que las personas con diferencias corporales eran consideradas deidades o sacerdotes de manera sistemática. A ver, ¿qué nos dice? Generalidades, muchachos. Ojo que ahí están hablando de generalidades. ¿Qué será verdadero o falso? Falso, por acá dicen. Falso, falso. Vamos a ir con falso, ¿listo? Muy bien. La diversidad de culturas indígenas y la limitación de registros impiden generalizar. La diferencia corporal puede adquirir significados simbólicos diversos sin constituir una regla absoluta de divinización. Damos 6 de 15 buenas. Dice, pregunta 9.
En la Nueva Granada colonial, el colapso demográfico por epidemias y el régimen de encomienda incrementaron las discapacidades sobrevenidas, cuya vivencia estuvo condicionada por las jerarquías de casta y el trabajo tributario. ¿Verdadero o falso? Esa la estoy dejando un poquito para que la lean también. Bueno, por acá están diciendo verdadero. Verdadero, ya 3 personas verdadero, muy bien. Dice, la conquista introdujo nuevas patologías y una estructura económica centrada en la producción y el tributo, articulando la discapacidad con el estatus social y racial. Seguimos con el tema de que usted no era de, o tenía forma, no tenía modo, pues no tenía la manera de salir adelante en esa época. Creo que actualmente tampoco, pero dice la 10. Históricamente, la red familiar premoderna representó un mecanismo libre de contradicciones que garantizaba de forma plena la autonomía y emancipación individual de sus miembros dependientes. ¿Verdadero o falso? Mientras le voy dando acceso a 2 personitas por acá. Dicen falso, falso, falso. Por acá hay una persona que dice verdadero. Muestra, a ver. Están divididos, muchachos. Falso. Va ganando falso. Me voy a ir con falso entonces. Muy bien, la familia era ambivalente, operaba como refugio indispensable de supervivencia, pero a menudo conllevaba sobreprotección, aislamiento, vergüenza y dependencia. Porque muchas veces era visto como un castigo divino, ¿sí? O digamos que su linaje se podría haber comprometido frente a otras familias, entonces se ocultaba lo que pues socialmente era mal visto en términos psíquicos y por supuesto físicos, ¿no? Y ahí con la sobreprotección, Carlos, ese dicho, ese viejo adagio popular que dice que lo quiero más que un hijo, ¿sí o no? También, ¿cierto? En el otro lado, el exceso. Con Bueno, la no 11. sé, puede caer dentro de una buena reflexión. Actualmente existen muchos padres que sobreprotegen a los niños, ¿no? Demasiado, al punto que los terminan limitando más allá de lo que ellos pueden tener dentro de su caracterización. Pasa mucho que el papá lo resguarda tanto que de alguna otra forma le impide hacer o ir un poquito más allá de lo que realmente pueden dar. Bueno, vamos con la 11. El paternalismo institucional radica que en el acto de protección y asistencia material suele acompañarse de la infantilización del individuo y la anulación de su autonomía decisional, justamente lo que estaba mencionando Carlos en este momento. A ver qué dicen. Verdadero, verdadero. Listo, todo está yendo por verdadero, entonces muy bien. El paternalismo sustituye la agencia del sujeto al asumir que es lo conveniente para él, convirtiendo el cuidado en una forma de control, precisamente de lo que estábamos hablando, ¿cierto? Vamos con la 12. La historia de la discapacidad responde a una evolución lineal y progresiva en la que la consolidación del modelo de derechos ha erradicado por completo los paradigmas de caridad y exclusión del presente. ¿Falso o verdadero? Mariana dice que verdadero, Mariluz que verdadero, Alejandra falso, bueno, todo, la mayoría fue por verdadero. Hay 2 personas que están diciendo falso. Vamos a ir con verdadero, ¿ok? Muy bien. Las etapas, no, era falso, perdón, vea. Le di al que no es. Sí, eso es falso, falso de toda falsedad. No Dice existe una las... línea recta, no existe una Ujú. evolución lineal, pues no podríamos pensar de esa forma. Cuando muchos sabemos que en pleno 2026 muchos seguimos dando la lucha en términos de inclusión, en términos de derechos, en términos de conciencia, pues bueno, y de ahí puedo agregar muchísimas cosas más. Entonces, lo que nos llevaba a reflexionar ese día, el tema histórico, era que dependiendo del tipo de sociedad, pues se iban dando unas, digamos que unas adaptaciones, por así decirlo, y unos soportes vitales a las personas con alguna discapacidad, pero que no era algo homogéneo en ningún punto de vista de análisis. Y en la actualidad, pues eso está también muy marcado. Se han ganado muchos derechos y existen muchos beneficios en la actualidad, sí,
pero muchas veces son vulnerados. Están ahí en el papel muy bonitos, hacen parte de la Constitución, hacen parte de los decretos, pero la realidad nos muestra otra cosa totalmente diferente. Vamos con la siguiente. Dice, pregunta 13, la paradoja de la caridad tradicional consiste en que el auxilio se fundamenta en la conmiseración, qué palabra tan chévere, conmiseración moral del benefactor hacia el necesitado, en lugar del reconocimiento de un derecho exigible por parte del sujeto. Creo que esto se ve todavía hoy. Vamos a ver qué dicen las personas. Pregunta 13. Verdadero, dice Laura. Mónica dice verdadero, verdadero. Vamos a vernos con verdadero, pues. Muy bien. La caridad posiciona a la persona como receptora pasiva de compasión, a diferencia del enfoque de derechos que la reconoce como titular con discapacidad de exigibilidad. Creo que eso es a lo que apunta. Claro, ese es el clip que tenemos que empezar a dar, ¿no? Hace un tiempo, y creo que puedo decirlo que sobre los años 60, 70, 80 y algo de los 90, las personas que tenían algún tipo de discapacidad o necesidad educativa especial, sí que son de hecho hasta dos categorías diferentes, eh, eran vistos desde la caridad, ¿cierto? Ay, pobrecito, pobrecita, ¿qué será de la vida? ¿Hasta dónde podrá llegar? Etcétera, etcétera. Hoy en día se ha dado un clip frente a esta forma de ver y entender esta realidad. Y se les da a ellos la figura de sujetos de derecho, ¿sí? Y personas que dentro de, no sé, es que hasta el término me hace ruido, hasta el término me disgusta, dentro de sus limitaciones, digamos que dentro de sus barreras, eh, pues terminan siendo muy potentes y muy funcionales y terminan dándole que más más que, ¿cómo decirlo? Grupo, terminan siendo personas más integradas a una sociedad que los reconoce, ¿sí? Entonces creo que eso es como lo más importante o lo que deberíamos de ir llegando todos a pensar en estos momentos. Bueno, vamos con la siguiente. La aparición de la educación especial a finales del siglo XIX y principios del siglo XX constituyó la primera manifestación del modelo de educación inclusiva al transformar la estructura de la escuela ordinaria. ¿Verdadero o falso? Está muy fácil, muchachos. Acá Ana dice verdadero, muy bien, se está yendo con verdadero. Listo, vámonos entonces con verdadero. No, dice falso. La educación especial respondió a la incapacidad de la escuela tradicional para atender la diversidad, creando circuitos separados e institucionales especializados, dictándose el modelo inclusivo contemporáneo. Es decir, antes de que hubiese una inclusión como tal, una inclusión verdadera, hubo una palabra que se llama segregación, ¿cierto? Que es decir, yo no se llama exclusión porque esa es el término que no quería en ese momento, pero sí es algo más es que usted tiene capacidades diferentes, entonces vaya Juan, estudie por otro lado, señor. sí, muchas gracias por la aclaración. También le voy a agregar algo muy importante, ¿sí? Recordemos que antes de, digamos que los 90 puedo más o menos entrever que empieza a tener mucho más sentido y mucho más fundamento el tema de la inclusión, ¿sí? Inclusión, no me baje, déjelo ahí, por favor, inclusión, suena un poquitico con eso. Antes de hablar de inclusión, se hablaba era de educación especial, ¿sí? Y la educación especial fue una categoría que intentó o que surgió para poder mediar a las personas que tenían alguna discapacidad o algún trastorno. Pero entonces, ¿cómo funcionaba? ¿Sí? Estas personas iban a instituciones especializadas, con profesionales especializados, ¿sí? Pues porque se intuía que de alguna otra forma, o era lo que existía en ese momento, los docentes no tenían la preparación, la formación para hacer las respectivas adaptaciones. Muy bien, Ana María, rehabilitar, ¿sí? Las respectivas adaptaciones. Entonces, para el escenario educativo, pues no estaba preparado ni locativo ni con el personal. Y también, qué bueno que tocamos este punto porque es el que vamos a trabajar hoy un rato, pues no existía formación,
¿sí? Y los poquitos profesionales que estaban formándose como en estas líneas, pues trabajan en instituciones privadas o entidades públicas, pero muy, muy restringidas, ¿no? No habían muchas. Entonces, claro, en los colegios no existía aún el tema de la inclusión. Se supone que la inclusión es cuando el individuo o el sujeto llega al colegio y el colegio está dispuesto, ¿sí? Tanto en infraestructura como en agentes profesionales que pueden ayudarle y mediarlo. Y es esta institución, la educación, en este caso la escuela, pues es el que se adapta a las necesidades del individuo. Entonces, por allá mientras están haciendo como ese pilotaje de empezar a meter a los niños o a las personas que tenían alguna necesidad, nada, llegaban al colegio y, ay, sí, bienvenidos y miren a ver ustedes cómo se adaptan al colegio, ¿sí? Que creo que a muchos de nosotros nos tocó esa fase cuando estaban haciendo esa transición ahí de instituciones especializadas con profesionales a empezar a migrar bajo el discurso de la ONU, ¿sí? Que la ONU es la entidad internacional que empieza a darnos las luces y las directrices de cómo la educación tiene que ser el soporte de inclusión para todo el mundo, ¿sí? Muy bien, Evelyn. Entonces, claro, cuando empiezan a hacer esa transición, nosotros empezamos a ver que empiezan a llegar estudiantes, no sé, a mí me tocó, que de hecho para mí fue muy, muy sorprendente y de mucho aprendizaje. A mí me tocó estudiar con un compañerito que era eh, sordomudo, ¿sí? Sí, sordomudo. Y este personaje llegó, pero el profesor, ni idea de cómo comunicarse en el buen sentido de la palabra, de cómo hacer la transposición didáctica de los contenidos. Eso me tocó en quinto de primaria. Y claro, este niño en el aula, ahí tratando como de aprender, es muy sorprendente, ¿no? De entender el símbolo de escritura de nosotros, de entender las expresiones matemáticas, ¿sí? Es una cosa muy loca, colóquese como en los zapatos de ese individuo, que llega, pero es quien se tiene que adaptar al colegio, no el colegio se adapta a las necesidades de él. Y muchas personas en los 90 o finales de los 80 vivieron eso, bajo bajo esa espalda, ¿no? Porque no los tuvieron, pues, con todas las garantías como debe ser. Por ahí comienza, que ahorita vamos a repasar un poco este tema. ¿Listo? Gracias, Juan. Listo, prosigo entonces con la 15, la última. Dice, el enfoque de diseño universal para el aprendizaje DUA y los planes individuales de ajustes razonables PIAR traslada el eje de intervención pedagógica desde el déficit intrínseco del estudiante hacia la identificación y supresión de las barreras del entorno. ¿Verdadero o falso? A ver, las profes de orientación. Muy bien, verdadero, verdadero. O menos con verdadero. Muy bien. Ambos instrumentos operan bajo la premisa de que la discapacidad surge de la interacción entre las características de la persona y las barreras pedagógicas físicas y actitudinales del contexto escolar. Entonces, ¿qué buscan? Bueno, esto lo vamos a ver ahorita con Carlos, no voy a ir adelantando, pero esto es un tema que bien va a estar presente tanto en el decreto 1421 que vamos o que continuamos abordando, como en los casos de juicio situacional a los que nosotros vamos a enfrentar. Y tienen que tener, por eso es importante que nosotros conozcamos la norma para entender de qué forma nosotros vamos a orientar en la resolución de esos estudios de caso. Entonces, bueno, esta era la actividad que yo les tenía. Acertamos 11 de 15 correctas. Igual les voy a mandar el enlace para que ustedes lo realicen más tarde. Los voy a mandar al grupo de WhatsApp para que también las personas que de pronto no me pudieron conectar, pues hagan un repaso ahí, pues comprendan también un poquito en lo que vamos. ¿Listo? Carlos. Listo, Juan. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, grupo, en esta sesión, ¿sí? Tenemos para hoy. Voy a dejar unas pistas, palabras pistas, para que las personas que se van a conectar después a ver el contenido
nos compartan las palabras pistas. Juan va a dejar en los enlaces de asistencia un campo que dice palabras pistas. Entonces la persona debe colocar las palabras pistas, ¿listo? Y eso pues garantiza que si estuvo pues viendo el contenido, ¿vale? Para poder ser, digamos que flexibles. Bueno, ¿me confirman si están viendo pantalla? Porfa. ¿Sí? Sí, profe. Vale, Sí, gracias. señor. Vale. Listo, grupo. Vamos a terminar acá rápido esta introducción del contexto histórico, sí, pero ya está más enfocado en Colombia para poder ya empezar con todo el bloque normativo. Espero que vayamos bien con el tema reflexivo, sí. Ustedes saben que las introducciones tratan de ser, digamos que más desde el soporte reflexivo para que nos quede mucho más fijo esto, para que cuando usted esté en el momento de las pruebas, usted por lo menos tenga en su conciencia, en sus aprendizajes adquiridos, cuál es el verdadero rol de un docente, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces se nos olvida y caemos en las pequeñas trampas. Entonces, por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita, de la llegada de los estudiantes entre los 80 y los 90, llamado bajo figura de integración o llamado bajo la figura de, digamos que, de hacer caso a políticas internacionales, era bajo esa lógica. El estudiante llegaba ahí al lugar, a la institución educativa, pero era él quien tenía que valerse y mirar si aprendía o no aprendía, ¿sí? Pues una reflexión muy grande, además. Sé que los que vivieron en esos tiempos ya pueden dar fe de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y pues hoy en día ya hablamos de una inclusión que tiene unos tintes, unas formas de verlo diferente. Desde nuestro rol profesional como docentes tenemos que dar soporte, dar garantía, ¿sí? Y ser muy conscientes de ese rol social que cumplimos nosotros como educadores. Cuando hablo de rol social es que nosotros somos, de alguna u otra forma, ese clip, ese andamiaje, ese puente, ¿sí? Para que estas personas puedan ser realmente incluidas. Carlos silenció el micrófono. Yo creo que fue algo suyo, Juan. Bueno, Bueno, ya está solucionado. Entonces, ese tiene que ser como parte del discurso en el que ustedes ya tienen que ir configurando, ¿sí? Ojo, pues, vamos a comenzar acá rápido, contexto histórico, educación e inclusión. ¿Dónde? Pues Colombia, ¿no? Ya estamos hablando de Colombia. Yo no estoy hablando de medioevo, ya no estoy hablando para Europa, no estoy hablando nada de los griegos, nada de prehistoria, no. Eso ya, chao, eso fue introducción. ¿Listo? Vamos ya a Colombia, Colombia. Resulta que la educación, ¿sí? Y la inclusión para el siglo XX entró o se configuró con una palabra que decía una compañerita, ¿sí? Y pues obviamente Evelyn, hasta donde yo más o menos he rastreado el perfil de Evelyn, ella es orientadora. Y empezaron a hablarnos de integración, ¿sí? Ese era el concepto que se trabajaba en ese momento, la integración. ¿Qué dice la integración? Pues dice que de alguna otra forma era una educación segregada, en última, ¿sí? ¿Por qué segregada? Las personas con discapacidad o necesidades especiales asistían solo a instituciones de caridad o escuelas de educación especial, separadas del sistema regular, ¿sí? Y a eso se le llamaba, de alguna otra forma, integración. O en el caso de existir entidades públicas, pues lo que yo estoy diciendo, apenas está dando como esa transición, ¿no? Entonces, antes de la inclusión, cuando la diferencia era vista como un problema, podríamos ver esto, lo siguiente, grupo. Durante los primeros procesos de escolarización moderna, la escuela estaba diseñada para un estudiante considerado normal. Y esa era la lógica. Así era como pensaba el sistema. ¿Sí? Hablando normal, pues ya lo hemos dicho de muchas formas, ¿no? Físicamente,
mentalmente, todo lo que tenga que ver con algún tipo de trastorno, alguna necesidad educativa, ¿sí? Con determinadas capacidades físicas, cognitivas, sensoriales y comportamentales, pues para hablarlo bien en el lenguaje que corresponde. Quienes se alejaban de ese modelo que existía tenían grandes dificultades para acceder a la educación ordinaria, ¿sí? Por lo general, pues tenían que ir a instituciones, como ya lo decía, privadas o centros especializados. ¿Con quién? Con especialistas. La diferencia podía interpretarse desde perspectivas que, pues, religiosas, asistenciales, médica o incluso desde concepciones profundamente discriminatorias, ¿sí? Es más, pues creo que para esa época, que también hace parte de la reflexión que estamos haciendo, para esa época, solo las personas que tenían capacidad adquisitiva, de alguna otra forma, pues tenían como esos beneficios. Era muy difícil ver en términos, no es que no existiera, pero en términos de caridad era mucho más difícil, ¿sí? Entonces muchas personas con discapacidad, eh, pues no asistían a la escuela, permanecían en sus hogares, eran atendidas por instituciones de carácter asistencial, ya lo había dicho yo, ¿no? Eran educadas en establecimientos separados, recibían formación principalmente para adaptación social o laboral, o simplemente eran considerados incapaces de aprender. La escuela regular no estaba pensada para adaptarse a la diversidad. Una reflexión hacia la conciencia crítica en este tema, grupo. Dice así, históricamente el problema se ubicaba en el estudiante, ¿sí? En el estudiante con esa necesidad. La educación inclusiva cambia esa lógica y empieza a preguntarse por las barreras que existen en el entorno educativo. Entonces, claro, esta reflexión de conciencia crítica, vuelvo y digo, es la que tenemos que empezar a adoptar nosotros como educadores. Ya tenemos que pensar es qué barreras existen en ese entorno educativo para que ese estudiante logre digamos que potenciar pues su vida, sus aprendizajes, su forma de, de relacionarse además con la sociedad y de proyectarse también desde una vida con todas las digamos que las asistencias de los derechos que tiene como ciudadano, ¿sí? Los primeros pasos de la educación especial en Colombia, entonces, los vamos a ver de la siguiente forma. Durante las primeras décadas de este siglo, pues del siglo XX, ¿sí? Estamos acá referenciando, comenzaron a aparecer en Colombia instituciones destinadas específicamente a determinadas poblaciones. Ojo, la investigación histórica sobre educación especial en Colombia identifica, por ejemplo, ahí como dato histórico, la creación de la Escuela de Trabajo San José en 1914, ¿sí? Y posteriormente la Escuela de Ciegos y Sordos en 1925. Entonces, más o menos ustedes pueden ir referenciando las fechas. Y también más o menos pueden ir pensando qué pasaría en los años 30, 40, 50, 60, 70, ¿sí? Pues que no es que se haya avanzado muchísimo, ¿cierto? Digo, dentro de una perspectiva todavía fuertemente asistencial, ¿cierto? Todo este tema asistencial. También se señala la existencia de disposiciones como la Ley 56. Por acá aparece la primera ley, Ley 56 de 1925. Esta ley de 1925 está relacionada con la creación de ¿qué? Del Instituto de Sordomudos y Ciegos. Pues por lo menos para un país como Colombia, que a pleno 2026 estamos dando lucha de actualización, pues esto ya deja por lo menos un marco interesante de una postura política que reconoce estas necesidades en la sociedad y pues da origen en 1925 al Instituto de Sordomudos y Ciegos. Pero entonces la gran pregunta es, ¿qué pasa con el resto de la población, ¿no? ¿Cómo están siendo atendidos? ¿A dónde van? ¿Cómo es la mediación? Aún no van a los colegios, ¿no? Esto significa que si existía una preocupación por educar a determinadas personas, o sea, sí existía, pero todavía predominaba una lógica de educación separada.
¿Cómo funcionaba esta educación para esta época? Vamos a ver. En términos generales, ojo, el sistema podía presentarse de la siguiente manera. Un estudiante con discapacidad, ¿sí? Pues iba a una institución especializada con profesionales especializados y tenía pues de alguna otra forma una adaptación o un currículo diferenciado. El niño joven no necesariamente asistía a la escuela de su comunidad junto a los demás estudiantes, ¿sí? Ya se está dando todo el tema de integración. El concepto de integración se está ya planteando, pero estaban aislados de alguna otra forma de la comunidad. Y sin embargo, cuando llegan a los colegios, pues siguen ¿qué? Segregados de alguna otra forma, aislados también. Por ejemplo, una persona ciega podía acudir a instituciones especializadas, una persona sorda podía ser atendida en establecimientos específicos, las personas con determinadas discapacidades intelectuales podían ser remitidas a centros especiales, quienes presentaban dificultades consideradas importantes podían quedar fuera del sistema educativo ordinario. Esto es lo que nos va dando como la reflexión. La diferencia era concebida principalmente como una característica individual que requería tratamiento especializado. Vamos con un poquito de píldora al grupo para la construcción crítica. Miremos acá. Actualmente, el sistema educativo está especializado y cuenta con los recursos humanos y educativos para garantizar una educación inclusiva. ¿Ustedes qué creen, grupo? Actualmente, el sistema educativo está especializado y cuenta con los recursos humanos y locativos para garantizar una educación inclusiva. No del todo, pero debería. No del todo, pero debería. Vamos como por esa ruta, ¿cierto, profe? Vamos como por ahí, en ese trasegar. Exactamente. Pues yo pienso que, o sea, ¿Quién habla? ¿Quién habla, perdón? Durán, Dale, te escuchamos. profe, pues uno se da cuenta que en muchas instituciones hacen falta las rampas para los estudiantes que tienen discapacidades, ¿cierto? No hay el material adecuado para trabajar con niños con dificultades auditivas, con dificultades, pues videntes más que todo, ¿cierto? Claro. Entonces, al profesor muchas veces le toca ingeniárselas porque tampoco hay el material o hay, digamos, que nos capaciten como docentes para trabajar este tipo de situaciones con los niños. A nosotros nos toca hacer magia. La semana pasada yo decía que yo tengo una niña con síndrome de Down, pero fue que yo tuve hace muchos años tuve una experiencia, fue trabajar en una fundación con niños con discapacidad. Y yo creo que por eso fue que incluyeron a la niña en mi clase, ¿cierto? El trabajarle como desde cero. Y a veces me siento maniatada, porque lo puedo decir así, porque la niña vive con la mamá y la mamá en pocas palabras a veces no la lleva, la niña se ausenta por días y nosotros por más que sea, pues tenemos que trabajarle algún material, a veces también toca enviarle actividades que la niña pueda trabajar, pero sí, y para los compañeros también se les dificulta un poco. Y de hecho yo lo he hablado con ellos, que hay que incluirla, pero la niña llega escasamente. Entonces, a veces uno se siente como que trabaja con plastilina, con lo poquito que puedas y es algo tedioso. Muy fuerte, compañera. Sí, pues eso es una realidad que yo sé que a más de uno de los que estamos acá, de los, creo que somos casi 100 conectados, nos ha tocado de alguna otra forma, ¿sí? Que la realidad nos muestra que hemos ido avanzando de alguna otra forma, pero es muy triste, compañera,
y compañeros y todos los que me están escuchando, pensar, por ejemplo, en instituciones educativas donde ni siquiera se cuenta con el personal que dé cobertura para esa institución. Un ejemplo rápido. Hablemos, por ejemplo, del rol de las orientadoras, ¿sí? Se supone que una orientadora debe existir por X cantidad de estudiantes. ¿Quién tiene el dato? ¿Sí? Por X cantidad de estudiantes debe haber una orientadora en una institución educativa. Y existen colegios donde la orientadora tiene que dar soporte incluso a 2 jornadas y donde se supera el margen de acción de esa orientadora. Pues ahora pensemos en los docentes de aula, los que dan el apoyo en las estrategias, en los diagnósticos, en cómo llevar a los estudiantes pues, con el rol de nosotros los docentes, que somos quienes tenemos la pedagogía, nosotros hacemos la adaptación, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que hablar de qué, de DUA, de PIA, para dar soporte, porque nosotros somos los profesionales en pedagogía y en didáctica, se supone, ¿cierto? Pero nosotros no, pues primero no tenemos la formación para, ni siquiera para pensar en diagnosticar, nunca vaya a pensar por la cabeza algo de diagnóstico, ¿sí? Nunca vaya a pensar en tener ese rol, digamos que experto en la mediación de alguna situación puntual, de algún trastorno, ¿sí? Recuerda que usted es un puente, docente, usted es un puente entre, digámoslo así, entre esa necesidad y usted traza el puente para lograr mediar esa necesidad. Pero mediarla ¿desde a dónde? Desde lo pedagógico y lo didáctico. Obviamente sabemos que tenemos unos roles sociales, llevar a ese individuo a una adaptación social, llevar a ese individuo a que pueda alcanzar las competencias básicas o que pueda potenciar lo que ya tiene y poder, digamos, que ser un sujeto que convive y que cumple pues, un rol dentro de sus posibilidades, ¿no? Eso tiene que quedarnos acá tatuados, grabaditos. Pero nada más partan de eso. ¿Cuántos docentes de aula tenemos en las instituciones? En mi experiencia, uno y está por contrato por prestación de servicios. Partan de ahí. Entonces quiero que analicen esta parte. Partan de ahí. Prestación de servicios. Si ustedes saben cómo funciona la prestación de servicios en las entidades públicas, ustedes saben que los contratos no arrancan en enero ni febrero. Entonces estos docentes de aula llegan cuando ya vamos en un proceso adelantado sobre el primer periodo, cuando la caracterización de los estudiantes no va a ser la misma. ¿Y por qué no puede ser incluso la misma? Porque muchas veces la persona que estuvo mediando con el docente las necesidades de un estudiante, se le acaba el contratico. ¿Y será que vuelve el mismo docente? ¿Ah? No. No llega el mismo docente. Entonces hay que volver a esperar que la otra persona, pues por lógica, haga el empalme, entienda bien la situación, pueda hacer todo su diagnóstico, pueda ejercer de forma profesional su rol. Imagínense ahí improvisando y eso atrasa demasiado, demasiado, ¿sí? Y eso es una realidad muy triste de nuestro sistema educativo. Reflexión para ir cerrando esa primera pregunta. Se necesita tener garantías, ¿sí? Que el gobierno garantice esos puestos, que el gobierno permita que existen esas figuras fijas y consecuente a la cantidad y número de estudiantes para poder hablar de educación con calidad. Porque ese discursito de la calidad, no sé, pocos se lo tienen que estar tragando en estos momentos. La educación con calidad comienza desde ¿qué? Desde los soportes vitales de los gobiernos. Y hablo de cualquier tipo de gobierno, izquierda, derecha, el que sea. La realidad es que la educación colombiana ha sido abandonada en muchos cimientos. Y solamente pasan con las banderitas de educación con calidad porque llegan computadores. Educación con calidad porque llegan diplomados y seminarios súper relámpagos y con eso dicen que ya los docentes están súper capacitados. Para ellos ese es el discurso de educación con calidad. Tengo esta otra pregunta, grupo. Tal vez de alguna, pues
O sea, creo que me faltó algo acá. Tal vez de alguna forma es importante pensar en centros educativos con enfoques diferenciales para una mejor inclusión educativa, o pensar de esta manera termina siendo excluyente. ¿Ustedes qué piensan? Profe Hago Juan, esta- ¿Sí? bueno, profe, mire, yo trabajo con inclusión. Sí. Lo que estaban diciendo de pronto ustedes que sí, que somos por prestación de servicio y cuando ustedes entran primero que nosotros, digámoslo así, lógico, pues les ha tocado a ustedes lo difícil porque pues no saben diagnósticos, no saben el comportamiento de los muchachos, la problemática con padres de familia y todo esto. Pero siempre se deja, no sé, pues me imagino que ahorita hablarán del PIAR, ya si quiere les explico un poco de eso, pero antes de eso siempre queda, no sé, bueno, aquí ya vemos como de todas partes, eh, uno tiene en el PIAR, queda registrado eh, el proceso del estudiante. O sea que la profesional que estuvo o la orientadora que está en esa institución, ella queda a cargo de ese proceso, porque uno entrega, porque sigue la orientadora. Entonces, es continuar con ese mismo proceso, pues si el muchacho sigue en el colegio. Siempre se va a hacer con el diagnóstico, lo que usted dice, ustedes son el puente de las profesionales que llegan a la institución. ¿Por qué? Pues porque en muchas veces cuando llegan nuevos, profe, que te está presentando el muchacho, qué conductas tiene el muchacho, pero nosotros lo primero que se pide para podernos basar nosotros tiene que ser el diagnóstico clínico. Y el diagnóstico clínico solamente lo puede dar el psiquiatra o el neurólogo. Un psicólogo no lo puede dar. Entonces, Totalmente. referente a eso, de ahí es donde nosotros empezamos a trabajar con los docentes y el estudiante, que ahí es donde se empieza a trabajar el PIA. En muchas partes, bueno, en muchas instituciones, no sé si pues en todas, aunque lo que usted decía, en todas partes no se ve ese apoyo, como decía la profe del síndrome Down de la niña, es muy difícil porque pues no tiene las herramientas y no tiene de real alguien que la esté ayudándole a ella como para hacer esas planeaciones individual para ellos. Entonces, ya cuando uno tiene ese diagnóstico es donde nosotros empezamos a hacer el PIAR y los docentes remiten. El docente no tiene, porque lo que ustedes decían, ustedes no evalúan, ustedes no dicen diagnóstico, usted no evalúa, este muchacho presenta dificultades en el salón, lo que nosotros decimos que ustedes muchas veces no respetan órdenes, no, todo eso que ustedes colocan. Entonces, cuando ya es remitido, ahí es donde se mira historia clínica para poder empezar la ruta y el trabajo con el PIAR. Sí, señora, estoy totalmente de acuerdo. Yo de pronto la reflexión la oriento un poco, compañera, es pensando muchas veces en que en ese empalme, tristemente, eh, suele suceder que llegan algunos casos, ¿sí? De otras instituciones, otros estudiantes matriculados, ¿sí? Entonces ahí uno tiene que esperar como ese buen empalme. Otro caso que puede pasar, ¿sí? Es que uno se encuentra con PIAR cuando, por ejemplo, los estudiantes llegan en mi caso, ¿no? Yo oriento en grados sextos y séptimos, entonces yo recibo a los niños que están llegando de primaria, ¿no? Que pasan ya pues a la secundaria. Entonces, claro, muchas veces puede pasar que un PR de esos tal vez no está muy bien organizado o muy bien orientado, ¿sí? Pues porque de pronto a veces, eh, digamos que no hay un buen proceso. Y entonces cuando uno es muy juicioso con esos temas, pues uno necesita tener también como ese apoyo desde la persona que, que va a tener mejor comprensión del diagnóstico, ¿sí? Entonces ahí también se puede enredar un poco el tema.
más o menos frente a esas situaciones, ¿sí? Lo ideal, que vuelvo y digo, lo ideal es que siempre se cuente como con esos apoyos, con esos recursos humanos, eso sería lo ideal. Como existen docentes, deberían de estar fijos los profesionales de estas líneas, ¿sí? Decías, remitirlo a orientadora, claro, pero recuerda que muchas veces las orientadoras en algunos colegios se quedan cortas, ¿sí? Por la cantidad de estudiantes o porque tienen que dar soporte a varias sedes, ¿sí? De una misma institución, que eso también es como parte de la crítica constructiva que estoy como colocando. El PIAR y el DUAR lo vamos a ver, sí, claro, más adelante vamos a verlo. La idea es construir también un PIAR, la idea es construir un DUA entre todos para que esto se vuelva mucho más práctico. ¿Qué nos podemos ir dando en este primer tramo de reflexión, grupo, para las pruebas escritas, sí? Pensando en pruebas escritas, Ana María lo estaba diciendo y daba como más soporte a lo que estoy tratando de orientar. Zapatero a sus zapatos, docente a lo que sabe hacer, ¿sí? Docente, usted es experto, usted es profesional en pedagogía y en didáctica, ¿sí? Ese es su rol, usted no diagnostica, usted, pilas que si usted le sale en la prueba escrita, que usted va a diagnosticar o a etiquetar o a decir que un estudiante tiene X o Y, usted no puede entrar en ese rol. Recuerde que usted siempre debe remitir, incluso, ni siquiera la orientadora está en la potestad profesional de dar un diagnóstico. Estos diagnósticos deben de venir soportados desde las entidades de salud correspondientes al estudiante, ¿sí? No sé, llámese EPS para colocarle una categoría y me lo entiendan mucho más claro. Desde allá tiene que venir ese soporte, ni siquiera desde el profesional que está en la institución educativa. Por más que crea esa persona, no, esta persona tiene autismo. No puede decirlo ni siquiera. Eso tiene que llegar empapelado y eso tiene que estar con sus respectivos respaldo en una plataforma. ¿Cómo se llama esa plataforma? Grupo, antes de darle la palabra a los otros compañeros. Empieza por eso. Sí, más. Sí, Marta. Eso, Juan, muy bien. buenas Listo. noches. Teresa, buenas noches. ¿Cómo está, Carlos? Muy bien, gracias. Bueno, haciendo como una recopilación de todo lo que se ha comentado en la clase, estoy muy de acuerdo con lo último que usted dijo. O sea, nosotros como docentes no podemos diagnosticar, jamás. Igual lo que dijo la compañera, pero yo creo que somos los primeros vedores porque somos los que estamos directamente en contacto con el estudiante. Lo que pasa es que en Colombia esta parte del sistema inclusivo está totalmente restringido. Como que en un distrito tan grande solamente hayan 2 o 3 docentes de apoyo. Imposible que esas señoras van a poder cubrir X número de instituciones. Eso por un lado. Otro es que el bienestar, o sea, el Departamento de Bienestar Social está saturado, demasiado saturado, y no dan basto. Entonces, en esa medida van dándole prioridad a algunos casos que se van presentando en el día a día y van dejando algunos atrás. ¿Qué pasa? Esos son 2 causales de pronto de este sistema que se cae y que realmente no llega a su final, de pronto cuando lo tiene uno en primaria, y lo que usted decía, yo recibo el de séptimo y el de sexto, pero hay que ver si ese PIAR, ese DUA o esa adaptación que se le hizo a ese estudiante viene completa. ¿Por qué? Porque ahí quedó, pero quedó por la saturación. 1, 2, por la no aceptación, tercero, van 2 causales. La no aceptación muchas veces de los padres de familia se vuelven reacios a que de pronto el niño tiene un tratamiento, que tiene que continuar, y esa es la parte más importante. Pues si el padre de familia no continúa el proceso, el colegio no puede hacer más nada, hasta ahí llegó. Entonces, digamos que aquí hay varios entes que tenemos como que el gobierno, o sea, la parte educativa, el docente, porque somos los primeros vedores, aunque la compañera diga, no, es que es cierto, el proceso
no podemos diagnosticar jamás, pero nosotros somos los primeros que en el aula diagnosticamos en silencio porque sabemos que ese estudiante no es normal y que tal vez de una comisión de allí no puede pasar porque pues sería atrevido y nos podemos meter en un problema, pero nosotros los docentes somos los primeros que evaluamos esa parte y podemos llevar a ese proceso y lastimosamente no se lleva a un final porque el sistema no está adecuado todavía en Colombia. Todavía nos falta muchísimo. ¿Ya? Teresa, muchas gracias. Creo que das mucho más soporte, ¿no? Cuando usted esté en ese lío de identificar a un estudiante, porque además es su rol, es su función, usted ya lo decía, nosotros somos veedores, tenemos que garantizar los derechos además, y tenemos que ser consecuentes con la normatividad del 1421, que incluso dice que debemos de generar, guiar a estudiantes que de alguna otra forma lo necesiten dentro de ese ámbito, así no estén en el CIMAT, ¿no? Es nuestro deber ser. Ojo, cuando usted esté como en esa necesidad y que esté como ahí encerrado en esa pared, contra esa pared, usted siempre tiene que trabajar desde el presunto, ¿no? Y tratar muy estratégicamente de no, de no ingresar al estudiante en una categoría, ¿sí? Por lo mismo, por los líos que uno se puede meter, líos legales, y pues porque uno puede dar con un padre de familia, esté en una negación rotunda y lo puede a uno poner a subir y bajar escaleras fácilmente, ¿cierto? ¿Saben a qué me refiero? Entonces hay que ser muy estratégicos de cómo llevar, proteger y resguardar a ese estudiante con los mecanismos que podamos tener al alcance, ¿cierto, Teresa? Comité, orientadora, en fin, pero hay que dar de alguna otra forma soporte y obviamente retorno de la necesidad que se tenga. Por acá tengo otra manito. Paola, te queremos escuchar. Muy buenas noches. Buenas noches, Paola. Sí, mire, la verdad yo pienso que el tema de inclusión y discapacidad es demasiado importante, pero también siento que los docentes estamos bastante solos en este proceso. Muchas veces no tenemos ni la capacitación ni el acompañamiento suficiente y además los profesionales del CIAR pues siempre llegan o son contratados siempre pues algo tardecito, ¿no? También durante mi experiencia, pues he notado que algunos padres siempre quieren que sus hijos sean incluidos en este programa PIAR, ¿sí? ¿Por qué lo hacen? Porque pues muchos de ellos cuando empiezan a tener dificultades académicas, entonces ya quieren que ellos sean incluidos ahí para que se les pueda flexibilizar las notas y así pues evitar que ellos pierdan. Sí, sí, es verdad. Sí, y eso es una problemática y ellos confunden una discapacidad y algunos no hay ni siquiera que hacer la discapacidad, sino ajustes, ¿sí? Sí, Y al final se nos exige hacer muchas cosas, pero no siempre tenemos como esas herramientas, el tiempo y mucho menos el apoyo, ¿sí? Realmente en el aula nos encontramos muy solos, demasiado solos y son muchos niños y muchas situaciones, son discapacidades diferentes, nosotros no somos profesionales en eso, entonces por lo menos me disculpan, pero en el tema yo pienso que la inclusión no lo enfocaron mal y nos deja, o sea, como prácticamente lo voy a decir de manera como muy ordinaria, no sé cómo lo vayan a tomar, pero es como si vieran con esos niños de discapacidad y los botaran ahí en el salón y mire qué van a hacer, pero no debería ser así, ¿sí? No debería ser porque muchos, digamos, cuando hay docentes que tienen niños sordomudos, todo eso, nosotros por lo menos muchos no estamos capacitados para eso, ¿sí? Y supieran las dificultades, mejor dicho, todo lo que hay que hacer para poder sacar adelante estos estudiantes y poder también rendir o cumplir con los otros chicos. Entonces, sí, yo sí. pienso que estamos muy solos y que está muy mal enfocado. Paola, sí, por ejemplo, la pereza, la pereza no es una discapacidad, ¿cierto? Sí, Y sí existen algunas situaciones donde estudiantes que, pues, no sé, es más como término de pereza,
de no querer hacer, y algunos padres terminan dándoles soporte, llevándolos a ese tema de, no, venga, es que mi hijo tiene una necesidad docente, es que usted no la ha identificado, entonces uno le dice, claro, mamá, eh, muéstrame porfa, pues no sé, si ya tiene una historia clínica, ya tiene remisión con orientadora, ¿qué ha pasado con su hijo? No, 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 profe, no. Ah, bueno, mamá, bien pueda, comencemos ruta, venga, entonces hagamos la ruta correspondiente. Oiga, y se meten y todo. Entonces uno empieza a llenar el formulario de revisión, para el caso orientadora, y Son llegan a esas manipulables, instancias, qué pena, ¿sí? profe, son manipulables y son tan, no sé cómo llamarlo, pero como saben que para eso hay una prueba de coeficiente, ¿cierto? La del Sí. coeficiente intelectual. Entonces, ellos van, llevan sus niños allá donde un psicólogo, inclusive consiguen el más cercano o el amigo y eso, y hacen que les hagan una prueba de esas para que salga el coeficiente bajo. Wow, podría pasar, sí, divinamente. Tengo un caso ahí rápido, un estudiante, ¿sí? Eh, el estudiante estaba entrando en esa ruta, como de caracterización. Entonces, claro, yo en el aula de clase, pues yo le exigía, es por las evidencias de trabajo, y pues obviamente yo trataba de hacer las adaptaciones correspondientes, pero entonces yo le exigía, venga, eh, yo lo coloqué a hacer esto, ¿dónde está? Yo le imprimí esta guía, nos sentamos y la trabajamos a esta parte y yo le dije esta otra parte para que la terminara dándole la metodología de andamiaje, ¿no? Porque tampoco puedo hacérselo todo. Yo tengo que sentarme, explicarle, pero también soltarlo para que él haga. Y nunca llegaba con las guías ni nunca me llegaba con los cuadernos. Yo decía, no, venga, esto ya es un tema. Eso es un tema mucho más enfocado a la pereza, porque de alguna otra forma trataba como de llevarlo a que me evidenciara si estaba aprendiendo y cómo iba, y siempre me mostraba y me daba muy buenas señales, incluso mucho más altas de lo que otros esperaban. Entonces yo decía, no, esto no sé, no me cuadra del todo, lo siento muy escampado. Pero bueno, yo no soy quien para diagnosticar ni decir, ¿no? En últimas, grupo, la última que tengo acá, preguntica. Tal vez Tal vez de alguna manera, sí, no sé, es importante pensar en centros educativos con enfoques diferenciales. Pilas con los micrófonos, grupo. Vuelvo y repito, tal vez de alguna manera es importante pensar en centros educativos con enfoques diferenciales para una mejor inclusión educativa. O pensar de esa manera termina siendo excluyente. ¿Ustedes qué dicen? Es decir, ¿será que sería mucho más consecuente? Lo abro desde una perspectiva crítica e incluyente, sí, claro que es que el término incluyente es muy robusto. Pensar que deberían existir instituciones educativas con todos los soportes, con todos los profesionales y con toda la adaptación, es decir, que existan docentes también muy enfocados desde estas líneas, donde puedan llegar todas estas necesidades, ¿sí? Educativas o personas con discapacidad. Bueno, claro que es que hay que abrir una barrera ahí, y yo creo que una orientadora me puede ayudar fácilmente, ¿sí? Discapacidad es una cosa, trastorno es otra cosa, necesidad educativa termina siendo otras cosas. ¿A qué hoy? Una persona con discapacidad, dependiendo de su tipo de discapacidad, puede tener una buena inclusión en una institución educativa, normalito de la vida, ¿sí? Pero, por ejemplo, una persona con un trastorno que tenga, digamos, como ese tema que apunte también a lo social, pues es un poco más complejo, ¿sí? En cierta medida, incluso por la misma cantidad que existe en los salones, incluso por las mismas limitaciones que puedan tener los docentes. Pero si estas personas, en el buen sentido de la palabra, dan a un lugar donde se cuenten con profesionales, profesores sumergidos en todo este tema, con apoyo profesional, con espacios adecuados, ¿será que se podría pensar de una verdadera inclusión o seríamos también excluyentes? ¿Qué dicen mis compañeras orientadoras? Juan Durán. Carlos, mira, Por acá, Durani, antes, Espera, Ana,
Espera, Ana. Dale, dale, qué pena. Te le doy la palabra a Durani y después le doy la palabra a Ana. ¿Listo? Durani. Disculpe, profe, yo no soy docente orientadora, pero Ok, sí, o sea, antes de ser docente en primaria, fue también docente en bachillerato. Y sí, teníamos un estudiante que tenía, por alguna razón, él nació como con cierta discapacidad, ¿cierto? Y era como con parálisis cerebral. Y yo recuerdo que él hasta cierto tiempo rindió académicamente, después se estancó, porque hay situaciones que no solamente afectan en la parte física, sino emocional. En este caso, él era un niño que él vivía con su mamá y cuando su mamá se va, eh, pues no se lo puede llevar porque el papá demanda y no sé qué cosas se dieron, el muchacho empieza a retroceder. Entonces tomó como excusa que como él tenía una incapacidad, él tenía que pasarlo sea como sea, ¿ya? Y es algo que uno no podemos eh, sacarlos de las aulas, porque si estamos realmente ahí lo estamos incluyendo, ¿no? Donde ahí está la inclusión también hace parte de socializar, la inclusión también hace parte el ver en qué el estudiante tiene las capacidades, las cualidades. Yo tenía una compañera de que ella le daba educación física y ella daba clases con lazo. En una clase, se estaba tomando y él hacía. Y yo recuerdo que en ese tiempo yo daba artística porque yo soy licenciada en artística y el muchacho lo puse a pintar con su dificultad en su mano porque tenía la dificultad en una de las partes superiores y él a veces trataba de trabajar. Entonces, es ver eso, por lo menos con Kiara, veo un avance, por más o muy, muy lento que sea el proceso con Kiara, con una niña Down, o sea, no puedo desligarla. Hay actividades que yo trabajo, por lo menos, primero, se están trabajando los oficios de los oficios eh, que una persona labora, trabaja, que se encarga. Entonces, es como ver constantemente. No la puedo excluir de esa actividad donde todos los niños están viendo, pero que ella también puede participar. ¿Ya? Entonces eso, nosotros no podemos sacarlo por más que sea de las aulas, que sí necesitamos los medios, los métodos, que sí necesitamos apoyo, sí, lo necesitamos. Entonces, ese es mi aporte y mi punto de vista. listo, muy bien, Durani. Gracias. Ana María, después sigue Angélique y luego Paola. Mire, profes, cuando estaban hablando de que al principio escolar es difícil y que todos tienen ustedes el ojo clínico, y vuelvo y les repito, ustedes son el puente para las profesionales que se trabajan en inclusión. Bueno, yo aquí en mi ciudad, que es más, en los colegios existe, en cada colegio existe profesionales de apoyo. Entonces, es difícil por lo que decía una docente, no sé quién era, que decía 3 personas para todos los colegios y es muy duro. Si estamos en 3 colegios, una sola profesional, pues imagínense para las otras. Pero ¿qué pueden hacer cuando ustedes ven? Porque de por sí lo que ustedes decían, los padres de familia, muchos no van a aceptar que tienen una discapacidad de eso para que ustedes no vayan a tener problemas, demandas por padres de familia, por Secretaría de Educación, sencillamente, ustedes colocan en el observador que se habló con el padre de familia y que fue remitido a orientación. Las orientadoras les toca, digamos que siempre mucho trabajo para que pueda ser remitido para psicología, sencillamente, o a médico general, pero que quede escrito en los observadores de ustedes que ustedes sí se preocuparon por el estudiante, le vieron la dificultad o el problema que estaba presentando el estudiante y quedó registrado. ¿Por qué? Cuando un padre de familia los demanda, lo primero que hacen es mirar es el observador de ustedes, qué hicieron por ese estudiante.
si ustedes lo remitieron, si ustedes hablaron con el rector o con el coordinador o con la docente orientadora. Bueno, cada ciudad bueno, manejarán sus formas de evaluar. Entonces, pero quedó registrado en el seguimiento de cada estudiante. Entonces, hasta ahí viene la función de ustedes. ¿Por qué? Porque tienen esas demandas, lo que decía la profesora. Con los niños siempre van a tener un seguimiento y ellos con ese seguimiento no se pueden excluir, sea la necesidad que sea. Ahorita que hablas más adelante del PIAR, si quieres les explico, pero si es, mire, para que sepan las únicas discapacidades y van a entender hoy. Discapacidad, ¿por qué se dice? Porque es para toda la vida. Por eso en el CIMA están las clases de discapacidades. Es para toda la vida, lo que tú decías de trastorno y esto. Las discapacidades que son para toda la vida son las físicas, bipolares, esquizofrenia, sordos y invidencia, nada más. Ya. Una depresión severa tiene que ser una depresión para entrar a discapacidad, tiene que ser una depresión severa con el diagnóstico que está en tratamiento, que está medicado para poderlo entrar al CIMA. Esas son las discapacidades, no hay más discapacidades. Listo, igual más arriba lo vamos a repasar, Ana. Listo, y ahí nos puedes dar también soporte. Más Ok, arriba vamos a repasar listo. todo ese tema para que todos aprendamos a manejar bien la parte técnica. Listo. Grupo, Paola, escuchamos a Paola, Jonathan. Me gustaría que enfocaran parte de la reflexión en esta preguntita, ¿sí? ¿Será que seríamos excluyentes si pensáramos de esa forma como está planteada acá esta pregunta? Sí, sería muy chévere poder ir cerrando esta pregunta, ¿vale? Paola, Profe, no, yo quería de pronto como complementar lo que había dicho. Otra situación, profe, qué pena, es que, listo, está la discapacidad y eso, pero también hay que tener en cuenta cuando esos niños, por lo menos que hablaban ahorita del niño, la niña del síndrome de Down y eso, en el colegio de nosotros se presentan unos casos con niños de síndrome de Down que son demasiado agresivos, ¿sí? Y cogen y, digamos, escupen, les dañan los trabajos a los niños y eso. Esa es una problemática difícil. Y el problema es que como es de discapacidad, como hay, entonces no se puede excluir, hay que aceptarlo, no se puede mandar para la casa porque ya hay una ley donde no permite que el estudiante se envíe a la casa, trabajo más o en casa. menos, Paola, Terrible. más o menos, porque recuerda que existen derechos colectivos, ¿sí? Y existe un comité, los colegios deben de tener bueno, me estoy adelantando a muchas cosas que vamos a ver más adelante, pero no importa. El colegio debe tener un comité de inclusión, ¿sí? El comité de inclusión se tiene que reunir, revisar el caso de, por ejemplo, en este estudiante que estás colocando como figura de ejemplo, revisar el caso y se puede hacer en primera instancia, ¿sí? Las orientadoras presentes, no sé si está por ahí, Connie, en primera instancia, ese comité de inclusión puede tomar la decisión de, se me escapa el nombre técnico, pero es como mandar por un espacio de tiempo al estudiante a recibir carga escolar en casa, ¿sí? Se me olvida la palabra, pero más o menos lo entiendo así, como que de la jornada académica se puede ir llevando de forma gradual al estudiante a que, no sé, en la semana no asista al colegio 2 días y esos 2 días tenga trabajo en casa, ¿sí? Mientras se va acomodando digamos que ese empalme profesional para poder mediar la conducta de este estudiante o el trastorno que ese estudiante tenga. Esa es una forma. O que faltando 2 horitas de la clase se licencia al estudiante para que lo recoja papá, mamá acudiente y lo lleve es como gradual, por así decirlo. Se me escapa la figura ahora, pero sé que eso está más adelante. ¿Sí? Esa es una alternativa. Y si ya de pronto esa estrategia no funciona, pues porque también tiene unos derechos, como lo está diciendo Paola, si esa estrategia no funciona, el comité puede, con soporte, ¿sí? Tomar la decisión de educación
domiciliaria, ¿sí? Pero no se puede abandonar ese proceso. Entonces, se coloca un profesional que, pues, dependiendo obviamente en el ciclo de escolaridad que esté, pero un profesional va a casa del estudiante, recoge los avances, permite hacer el puente institucional, los docentes mandan las guías con las adaptaciones, en fin, ¿sí? Pero para poder llegar a esa instancia se necesita un camino siempre largo, ¿vale? Bueno, hay otro compañero que ha levantado la mano, ya no está por acá, la manito levantada, pero supongo que podemos avanzar. Grupo, Carlos, entonces, Carlos, bueno, yo. Gustavo, listo. Buenas noches, compañeros. Pues, Buenas noches, Gustavo. como antes, en clases anteriores usted ha dicho que había comités. En cada institución, cuando hay un por periodo, se evalúan los procesos de cada salón, de cómo van con los niños con los trastornos, con las deficiencias, como decía la compañera, ¿sí? Y ahí se evalúan si siguen con la tarta que se le da con el DUA o se le quitan, porque los niños hay distintos trastornos, entonces sí es atención. Entonces yo creo que eso también se hace con el comité y con las directivas en el consejo académico cuando se está haciendo por cada periodo, se evalúa. Eso es lo que se hace, no sé si todavía no lo hacen acá, pero eso se hace en los colegios. Eso sería lo ideal, Gracias. Gustavo. Esa es la ruta ideal, sí, señor. Tiene usted toda la razón. Esa es la ruta ideal y eso está también en la parte normativa, como dice Gustavo. Pero bueno, eh, la realidad es otra, ¿sí? Nosotros no podemos hablar de las realidades en el concurso público. Profe, ¿cómo así? Entonces, no, pilas. Pilas que si usted habla de las realidades, palabras paisas, si usted habla desde sus experiencias, se tira ese examen, se lo tira, ¿sí? Porque nosotros en las realidades docentes maquillamos, tapamos tristemente y omitimos muchas cosas para no terminar enredándonos la vida en términos legales o para no quedar como en evidencia frente a algunas deficiencias. Esa es la triste realidad del sistema, ¿sí? Lo digo porque, por ejemplo, Gustavo dice algo que es normativo y debería ser, pero si usted ahí dice que eso no ocurre y contesta algo diciendo que eso no ocurre, ahí perdió la prueba. Por eso quise hacer esta pregunta acá abajo y era, si usted de pronto dentro de su comprensión de este mundo tan difícil del término de la inclusión, lo digo difícil porque la inclusión no es un término fácil, es un término muy robusto. ¿En qué? En que se supone que ese estudiante que está en términos de inclusión es una persona que está, ¿qué? Como la palabra lo dice, integrada, ¿sí? Con cobertura, con mediación por el mismo constructo social. Palabras paisas, que ese estudiante llega a un salón y tiene que estar ahí compartiendo con las demás personas, con las personas que lo rodean, porque ese mismo individuo va a salir de un colegio y va a estar expuesto en una sociedad. ¿Sí? Y si nosotros no llevamos a ese individuo a que sea comprendido por esa sociedad que está ahí, por esos individuos, no hay una verdadera inclusión. Y hay que llevar a ese individuo a que dentro de sus limitaciones o sus puntos fuertes se garantice esa integración a esa comunidad, a esa sociedad. Sacarlo es de alguna forma segregarlo, es limitarlo, es impedirle esa parte, digamos que fundamental de la vida en sociedad, estar con los otros. Y que el otro que lo discrimina, que lo maltrata, no entre en esa comprensión de esa figura, hace parte de una exclusión también, porque a esos individuos hay que educarlos en valores y formación ciudadana, para que el día de mañana, cuando esté allá afuera y se encuentre otras personas con necesidades, sea un soporte y un buen agente de comprensión de las necesidades sociales, diversas, incluso podemos hablar de inclusión en términos étnicos, porque esa palabra inclusión es tan grande que se tiene que hablar de grupos eh, diferenciados. O sea, que pilas con esa palabra inclusión, que eso no es solamente pensar en personas
con la necesidad y bueno, y sí, tenemos muchas deficiencias, sí, eso es la realidad, grupo, tristemente es nuestra realidad, pero el rol de nosotros es ese, ser integradores, incluir realmente. Cuando a usted le salgan las pruebas escritas, algo que lo esté invitando a ponerse en esta perspectiva de decir que la educación incluyente debe estar enfocada en colegios o en instituciones especializadas, con profesionales especializadas, a usted le cayó a prueba de una, se le cayó de una pregunta. Usted siempre tiene que tomar la ruta de dar el soporte, ¿sí? De ser ese agente constructor, ¿sí? Y por supuesto, su discurso siempre tiene que estar sustentado desde la pedagogía y las didácticas. No se vaya a desviar de su rol, la embarra, se le cae esa prueba en una pregunta de inclusión. ¿Por qué lo digo? Porque ahí es donde le dan a usted, de alguna otra forma, indagar, verificar que usted tenga comprensión de esto. Esa es la forma como se lo van a preguntar, colocándole ese tipo de cascaritas. Entonces no olvide su rol. No olvide que la palabra inclusión es muy robusta y que la vamos a ir desarrollando poco a poco hasta que eso quede súper claro y que usted es un puente y que usted es un garante. Esas son como las reflexiones que tenemos que ir cerrando hoy, ¿sí? ¿Cómo está ahí, grupo? ¿Queda claro? ¿Llegamos a un buen punto de reflexión? ¿Sí? Nos vamos con eso hoy tranquilos. Voy a ir cerrando este espacio. Palabra clave, ¿sí? Para los que se están desatrasando de estas clases. El concepto de inclusión desde el rol docente, ¿sí? Otro término clave que tienen que tener ahí apuntado, Juan, y es que nosotros no podemos abandonar nuestro rol. Somos profesionales en pedagogía y didáctica, ¿sí? Pilas pues. Hoy cierro con esto. Ya comenzamos por acá a ir cerrando todo este tema histórico y comenzamos con normatividades, ¿sí? Grupo, no siendo más, no siendo menos, damos esta sesión finalizada. Miren que los estoy llevando a la reflexión del rol docente. Esa es mi misión hoy. Que eso quede muy claro, que ustedes no vayan a abandonar esa ruta, que a partir de algunas experiencias que escuchamos, quede más claro también sus lugares, sus distancias, hasta dónde llegamos, ¿sí? Y eso se llama interpretación de las pruebas escritas. ¿Cómo se logra esa interpretación? A partir de la reflexión crítica, para que usted de pronto no la vaya a embarrar allá en las pruebas escritas, ¿sí? Para mí, esta es la mejor forma de estudiar, esta es la mejor forma de comprender. Si existe una reflexión, existe una conciencia, y si existe una conciencia, existe un aprendizaje. Y así usted va a poder retener y no va a caer tan fácil en las trampitas que le van a colocar, ¿sí? Listo, Juan ya colocó el link.